My name is John Mearsheimer, and I teach at the University of Chicago. Mi nombre es John Mearsheimer y enseño en la Universidad de Chicago. My area of expertise is international relations. Mi área de experticia es relaciones internacionales. I'd like to say a few words today about the Julian Assange case. Deseo decir unas cuantas palabras hoy acerca del caso de Julian Assange. A determination will soon be made by the British High Court. Pronto será tomada una decisión por la Alta Corte Británica si extraditar a Julian Assange a Estados Unidos, como lo ha pedido el gobierno de Estados Unidos, y será llevado a juicio. Le pido a la Corte no extraditarlo, sino más bien liberarlo. Creo que este es un caso sencillo. Permítanme explicarme. Para empezar, el caso comprende una amplia variedad de documentos clasificados que Chelsea Manning, quien fue empleado del gobierno, llevó donde Julian Assange, un periodista que manejaba Wikileaks, un famoso website que publica documentos clasificados y privados que se supone no deben ver la luz del día. Manning fue capturada y castigada porque ella era una empleada del gobierno y ella rompió la ley por filtrar documentos que eran clasificados a Assange. Pero Assange es un periodista y él no rompió la ley, tal como es común entre los periodistas publicar información clasificada que les pasan a ellos por personas que están dentro del gobierno. Si los periodistas en Estados Unidos son enviados a prisión por publicar material clasificado, las cárceles estarían repletas de muchos de los más famosos reporteros estadounidenses, de periódicos como el New York Times, el Washington Post y el Wall Street Journal. Pero por supuesto, eso difícilmente alguna vez sucederá. Simplemente los periódicos publican material clasificado y difícilmente alguna vez alguien va a la cárcel. ¿Por qué es este el caso? ¿Cuál es la razón para esta situación? Los gobiernos de todo tipo, y esto incluye democracias liberales como las de Estados Unidos y Gran Bretaña, algunas veces van muy lejos para ocultar sus acciones o políticas de la vista del público, lo cual hace casi imposible que el público pueda evaluar y criticar su comportamiento. Dado que los gobiernos algunas veces actúan tontamente, incluso descuidadamente, esta no es una buena situación. De modo que a lo largo de tiempo en los Estados Unidos se ha desarrollado una rica tradición donde empleados de gobierno filtran información sobre las políticas clasificadas a periodistas, quienes publican la información de modo que el público pueda evaluarla y oponerse fuertemente a las políticas equivocadas. El caso más famoso que demuestra este fenómeno comprende el famoso Pentágono, documentos del Pentágono, el cual fue un estudio multivolumen de la decisión de Estados Unidos de entrar en la guerra de Vietnam en los años 1964-1965 y después escaló en los años subsiguientes. Daniel Ellsberg, que era un insider, un trabajador del gobierno, y tenía acceso a material clasificado, filtró los documentos en 1971 al New York Times, quien subsecuentemente los publicó.
La historia en esos documentos estaba completamente en desacuerdo con lo que la administración de Johnson le había dicho a la gente de los Estados Unidos acerca de la política de los Estados Unidos en Vietnam. En cualquier caso, y ciertamente desde entonces, ambos, Ellsworth y el New York Times, hicieron un servicio público importante. Ellos expusieron una política quebrada que sostenía una guerra que los Estados Unidos no podía ganar. Elbert no fue a la cárcel a pesar de filtrar información clasificada, a pesar de que parecía en ese momento que él podría ser enviado a la cárcel. Por supuesto, nadie del New York Times fue mandado a la cárcel, porque, una vez más, los periodistas no van a la cárcel por publicar información clasificada en los Estados Unidos. Es muy importante recordar que en el caso de Julian Assange, él no es el equivalente de Ellsberg, porque él no era el empleado de gobierno que filtró la información. Chelsea Manning fue la empleada del gobierno. Assange fue el equivalente del New York Times. En consecuencia, él no debe ser extraditado, de modo tal que pueda ser llevado a juicio en los Estados Unidos. No sorprende que a los líderes de los gobiernos no les guste las filtraciones, a menos que sean ellos los que hagan la filtración, lo cual hacen ellos con frecuencia. De modo que ellos están fuertemente inclinados a castigar a aquellos que hacen la filtración. Y ellos aún intentan en ocasiones castigar al periodista que publicó el material filtrado, como es el caso de Assange. Para los gobiernos es un juego justo perseguir a los filtradores, a los que filtran, pero no es aceptable que el gobierno persiga a los periodistas. Esto directamente bombardearía la libertad de prensa, la cual es esencial para monitorear a los gobiernos, haciéndolos responsables cuando ellos persiguen políticas equivocadas. De hecho, una de las principales razones por la que el gobierno de los Estados Unidos está tan decidido a poner a Julian Assange detrás de las barras es que él ha expuesto acciones injustificadas o ilegales de los que hacen la política de los Estados Unidos. En mi opinión, es algo bueno y esencial para que una democracia liberal como la de los Estados Unidos funcione tan eficientemente y sabiamente como sea posible. 2 puntos finales. Primero, es importante enfatizar que nadie resultó herido por los documentos que Assange publicó. La vida de nadie fue puesta en peligro debido a lo que él puso en Wikileaks. Y ciertamente nadie fue asesinado. De hecho, las acciones incorrectas de muchos de los que hacen la política de los Estados Unidos fueron expuestas debido a lo que hizo Assange. Pero eso, en mi opinión, fue para bien. Segundo, Assange haya pagado un alto precio por sus acciones. Él ha estado en prisión efectiva por años. Enviarlo a los Estados Unidos, donde es altamente probable que sea condenado, y condenarlo a un largo periodo de cárcel, sería un caso de crueldad y castigo inusual. Por todas estas razones, yo respetuosamente pido a la Alta Corte Británica no extraditar a Assange a los Estados Unidos. En mi opinión, esa sería claramente la decisión correcta. Gracias.